Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Tangamanga del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Mis compañeros son Elivanés Hernández Rubio, Esperanza Cruz Maldonado, Alberto Hernández Recendis y su servidora María Elizabeth Chávez Hernández. Nosotros les daremos a conocer el programa de educación básica. A continuación les daremos la descripción del Plan de Estudios 2011 de la Educación Básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Nosotros nos enfocaremos al trabajo en preescolar y primaria. Nos dice que el plan de estudios está basado en las reformas que se han hecho, y la primera que se realizó fue para preescolar y se dio en el 2004, y para primaria se realizó en el 2009. El programa también nos marca que es de carácter abierto. Nos dice que es de carácter abierto porque no presenta una secuencia de actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con las niñas y niños. Nos dice que la educadora es la responsable de establecer el orden en el que se abordarán las competencias propuestas para este nivel educativo. Y según las necesidades de los niños, la educadora diseñará las situaciones didácticas convenientes para que se logren los aprendizajes esperados. Entonces, lo que quiere decir es que la educadora, según las necesidades de sus alumnos, ella implementará las situaciones didácticas que considere. Este carácter abierto solo se da en preescolar. Solo en preescolar es donde no hay una secuencia de actividades. Debe de adquirir confianza para expresarse. Es muy importante que pueda dialogar y conversar en su lengua materna y así pueda enriquecer su lenguaje oral al comunicarse. El tercero nos dice que desarrollará el interés y gusto por la lectura. Usará diversos tipos de texto y sabrá para qué sirven. Se iniciará también en la práctica de la escritura, al expresar gráficamente sus ideas, y reconocerá algunas propiedades del sistema de escritura. El 4 nos dice que usará el razonamiento matemático en diversas situaciones. Dice que establecerá relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación de objetos, al contar, al estimar, al reconocer y comparar y medir. También nos dice que comprenderá las relaciones entre los datos de un problema y usará las estrategias y procedimientos propios para resolverlos. El quinto nos dice que se interesará en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos, participando en situaciones de experimentación que los lleve a describir, a preguntar, a predecir, a comparar, a registrar y a elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social, y adquirirá actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente. El séptimo nos dice que se apropiará de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos. Aquí nos dice que el alumno actuará con base en el respeto y a las características y derechos de los demás, mediante la justicia y la tolerancia y el reconocimiento y aprecio a la diversidad lingüística, cultural, ética y de género. El octavo nos dice que usará la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos, como pueden ser la música, las artes visuales, la danza y el teatro. Y dice que apreciará las manifestaciones artísticas, culturales de su entorno y de otros contextos. Aquí abarca la cultura de su comunidad, de su país. En el 10º nos marca que mejorará sus habilidades de coordinación, control y manipulación y desplazamiento. Dice que practicará acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable, y comprenderá qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal.
Las bases que se proponen son un referente para que cada educadora reflexione acerca de su práctica y se organizan en 3 rubros: en características infantiles y procesos de aprendizaje, en diversidad y equidad e intervención educativa, y se explican enseguida. En características infantiles y procesos de aprendizaje tenemos que las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base para continuar aprendiendo. Aquí nos dice que los niños ya tienen conocimientos y creencias y suposiciones del mundo que los rodea. Claro está que en diferente grado de avance, y que ya llevan las competencias que les serán esenciales para su desenvolvimiento en la vida escolar. También, como ya sabemos, el ser humano a cualquier edad construye su conocimiento, es decir, cuando hace suyos sus nuevos saberes, cuando los puede relacionar con los que ya tenía. En el 2 nos dice que las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. Aquí se deben propiciar experiencias que fomenten dinámicas de relación en el grupo escolar mediante la interacción entre ellos, porque cuando los niños y las niñas se enfrentan a situaciones que les imponen retos, demandan que colaboren entre sí. Entonces conversan y buscan y prueban distintos procedimientos y toman diferentes decisiones. Y así ponen en práctica la reflexión, el diálogo y la argumentación, capacidades que contribuyen al desarrollo cognitivo y del lenguaje. El 3 nos dice que el juego potencia el desarrollo, el aprendizaje en las niñas y en los niños. El juego, como ya lo sabemos, es muy importante, ya que es una forma de actividad que permite a los niños la expresión de su energía y su necesidad de movimiento, y al adquirir formas complejas propician el desarrollo de competencias. En preescolar el juego propicia el desarrollo de competencias sociales y puede lograr tener altos niveles de concentración y elaboración. En diversidad y equidad nos marca que la educación inclusiva implica oportunidades formativas de calidad para todos. Dice que la educación exclusiva es porque cuando se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos los niños y las niñas y los adolescentes. Aquí es necesario que la educadora desarrolle empatía hacia las formas culturales y por medio de esta empatía puede incorporar actividades de aprendizaje. La inclusión es cuando se incluye a todos y todos son iguales. El siguiente punto nos marca la atención de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Lo anterior implica que se debe tener presente que los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad o aptitud sobresaliente deben de encontrar en la escuela un ambiente que propicie su aprendizaje, su participación y que promueva la participación y autonomía y su confianza en sí mismos. Y en base a los demás alumnos dice que se debe de combatir y erradicar actitudes de discriminación. El siguiente punto nos marca la igualdad de derechos entre niñas y niños. Se fomenta desde la participación en actividades de socialización y aprendizaje. Aquí es muy importante fomentar la igualdad y debemos de darle oportunidad de participación en los distintos ámbitos de la vida social, sin importar sea niño o sea niña. Y por medio de la socialización se debe promover la participación equitativa en todas las actividades, porque en este tipo de actividades se fomenta la convivencia y los niños aprenden a ser solidarios, tolerantes y actúan en colaboración. Y un punto muy importante, que ellos aprenden y rechazan los estereotipos sociales y la discriminación. En la intervención educativa nos marca que debe fomentar y mantener en los niños y las niñas el deseo de conocer, así como el interés y la motivación por aprender. Nos dice que la educadora debe de orientar, analizar los intereses hacia lo que formativamente es importante. Debe procurar que al introducir una actividad debe ser relevante y que despierte el interés, y siempre que sea encauzado hacia la curiosidad y que propicie el interés del niño por aprender.
dice que nunca se debe de dejar que sus alumnos pierdan el interés o la motivación por aprender. El siguiente punto nos marca: la confianza es la capacidad de aprender y se propicia mediante un ambiente estimulante en el aula y en la escuela. Aquí la escuela tiene que ser consciente del trato que tiene con sus alumnos y las actitudes que debe de optar para que pueda modelar las relaciones entre sus alumnos. En un ambiente que se propicie la seguridad y el estímulo, será más factible que los niños adquieran valores y actitudes que ponen en práctica las actividades de aprendizaje. El siguiente nos marca: la intervención educativa requiere de una planificación flexible. La planificación es indispensable para un trabajo docente eficaz, ya que nos permite definir la intención y prever los recursos didácticos y tener los referentes claros para evaluar el proceso educativo, porque también nos muestra nuestra planeación los aprendizajes esperados y las competencias que debemos desarrollar. Es importante que al realizar nuestra planificación sea flexible para que la adecuemos según las actividades y las características de los niños. El siguiente punto es la colaboración y conocimiento mutuo entre escuela y familia, porque así favorece el desarrollo de las niñas y los niños. Aquí nos habla de que el aprendizaje será más sólido en la medida en que la vida familiar tenga experiencias que refuercen y complementen el trabajo de la educadora que realiza con ellos. Es decir, que los padres realicen actividades con ellos para reforzar lo que vieron en clase y apoye cuando haya dificultades en relación a su conducta. Aquí es muy importante destacar que la participación plena de la familia es fundamental para el desarrollo del aprendizaje en los niños. La siguiente diapositiva son los estándares de español. Los estándares curriculares de español integran los elementos que permiten a los estudiantes de educación básica usar con eficiencia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en 5 componentes y cada uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio. En el primer punto, número 1, son los procesos de lectura e interpretación de textos. Dentro de este punto se desglosan 9 elementos, pero solo mencionaré 5 y son los siguientes. 1.1. Selecciona textos de acuerdo con sus propios intereses y propósitos. 1.2. Interpreta la lectura de textos literarios elementales como son cuentos, leyendas, poemas, así como de textos informativos. 1.3. Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al conjuntarse. 1.4. Identifica los diversos propósitos de textos literarios, por ejemplo, cuentos y de textos informativos. 1.5. Identifica los diferentes tipos de información contenida en textos escritos elementales, como son ilustraciones, gráficas y mapas. En el punto número 2, la producción de textos escritos. Dentro de este punto se desglosan 7, pero solo mencionaré 5 y son los siguientes. 2.1. Se familiariza con diferentes géneros de escritura, por ejemplo, cuentos, poemas y obras de teatro. 2.2. Entiende diferentes funciones de la lengua escrita, por ejemplo, expresar sentimientos o proporcionar información. 2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de palabras conocidas, como la intención de expresar ideas en forma escrita. 2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que quiere expresar. En el siguiente punto número 3, la producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. Dentro de este punto se desglosan 13 elementos, pero solo mencionaré 5 y son los siguientes. 3.1. Comunica estados de ánimo, sentimientos y emociones y vivencias mediante el lenguaje oral. 3.2. Participa con atención en diálogos y conversaciones. Escucha lo que otros dicen y respeta turnos al hablar. 3.3. Comunicación e información acerca de sí mismo y de su familia, nombres, características y direcciones. 3.4. Entiende y usa las convenciones comunes de la conversación. Por ejemplo, tomar turnos.
3.5 Pide y ofrece ideas y ayuda al tomar parte en actividades con otras personas. El número 4, conocimiento de las características de la función y el uso del lenguaje. Nos dice que en el 4.1 que entiende la utilidad de los textos escritos y orales para comunicar y organizar ideas y para seguir aprendiendo. 4.2 recuerda eventos o hechos, ya sean individuales o sociales, en relación con el tiempo y el espacio. 4.3 sabe que hay personas que se comunican en otras lenguas o idiomas. 4.4 conoce y utiliza palabras de uso común en otras regiones del país y conoce su significado. En el número 5 tenemos las actitudes hacia el lenguaje. Estas actitudes son cualidades persistentes asociadas con la lengua y la comunicación. Los estándares curriculares para este rubro son 7, pero solo mencionaré 5 y son los siguientes. En el 5.1, el niño desarrolla interés en aprender y lo expresa mediante el planteamiento de preguntas y al escuchar y observar. 5.2 considera las consecuencias de sus palabras y sus acciones para sí mismo y para otros. 5.3 entiende la potencialidad del lenguaje y lo usa apropiadamente para la resolución de conflictos. 5.4 entiende la importancia de conversar información y desarrolla habilidades para recuperarla. 5.5 entiende la utilidad de los códigos escritos y orales para la comunicación y organización de ideas. Como siguiente punto tenemos los campos formativos. El programa de educación preescolar se organiza en 6 campos formativos, denominados así porque en sus planteamientos se destaca no solo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de actividades en que participen las niñas y los niños constituyan experiencias educativas. Los campos formativos permiten identificar en qué aspectos del desarrollo y del aprendizaje se concentran el lenguaje, el pensamiento matemático, mundo actual, mundo natural y social, etc., y constituyen los cimientos de aprendizaje más formales y específicos que los alumnos estarán en condiciones de construir conforme avanzan en su trayecto escolar y que se relaciona con las disciplinas en que se organiza el trabajo en la educación primaria y secundaria. Los campos formativos facilitan al educador a tener intenciones educativas claras, qué competencias y aprendizajes pretenden promover en sus alumnos y centrar su atención en las experiencias que es importante que propongan. Cada campo formativo incluye aspectos que se señalan enseguida. El primer campo formativo es el lenguaje y la comunicación. Los aspectos en que se organizan es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El segundo pensamiento es el pensamiento matemático. Los aspectos en que se organizan son el número, forma, espacio y medida. El siguiente campo formativo es la exploración y conocimiento del mundo social. Los aspectos en que se organizan son mundo natural, cultura y vida social. El siguiente campo formativo es el desarrollo físico y salud. Los aspectos en que se organiza es la coordinación, fuerza y equilibrio y la promoción de la salud. El siguiente campo formativo es el desarrollo personal y social. Los aspectos en que se organiza es la identidad personal, relaciones interpersonales. El último campo formativo es la expresión y apreciación artística. Los aspectos en que se organiza es la expresión y apreciación musical, la expresión corporal y apreciación de la danza, expresión y apreciación visual, la expresión dramática y la apreciación teatral. El siguiente punto es el enfoque. Nos dice que la reforma integral de la educación básica, conocida como la RIEP, es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Favorece el desarrollo de competencias para la vida y el logro de perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión. Desde esta política se concibe que la articulación entre los niveles de la educación básica es fundamental
para ofrecer a los alumnos un trayecto formativo congruente que les facilite alcanzar los rasgos del perfil de egreso. Para ello, la Reforma Integral de Educación Básica establece los elementos que posibilitan la articulación. El perfil de egreso es que se espera de los alumnos al concluir la educación básica, los aprendizajes esperados y los estándares curriculares, competencias para la vida, principios pedagógicos en los que se sustenta la intervención docente, enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y las asignaturas que integran el mapa curricular. Todo lo anterior se expresa en los contenidos del Plan y Programa de Estudios de Educación Básica 2011. Como siguiente punto tenemos las competencias para la vida. La selección de competencias que incluye el programa se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. Una competencia no se adquiere de manera definitiva, se amplía y se enriquece en función de la experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida y de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. Las competencias para la vida son 5 y son las siguientes: competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia, competencias para la vida en sociedad. El siguiente punto es el perfil de egreso. El perfil de egreso se va a lograr de acuerdo al contexto en el que se encuentran los alumnos y en el cual se desenvuelven. Los rasgos son los siguientes. En el inciso A, utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. Resaltamos este punto, que el perfil de egreso se va a lograr de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Inciso B, argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. Inciso C. Busca, selecciona, analiza y evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. Inciso D. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. Inciso E. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorece la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. Inciso F. Asume y practica la interculturalidad con riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. Seguimos con el perfil de egreso. Inciso G. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. Inciso H. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. Inciso I. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. Inciso J. Reconoce diversas manifestaciones del arte. Aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. El Programa de Estudios 2011 para primaria, de primero a sexto, contiene propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo siempre una pertinencia y gradualidad y coherencia en sus contenidos, así como un enfoque inclusivo y plural para favorecer el conocimiento, y se centra en el desarrollo de las competencias con el fin de que cada estudiante pueda desenvolverse mejor en la sociedad. De primero a sexto grado nos marca los mismos, solo cambian el grado de complejidad de un grado a otro.
A continuación, les describiremos el programa. Propósitos de la enseñanza del español en educación básica. Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso. Analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana. Accedan y participen en distintas expresiones culturales. Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de textos con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales. Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción de conocimiento y de valores culturales. Propósitos de la enseñanza del español en la educación primaria. Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral. Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país. Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios. Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. Estándares de español. Primero, procesos de lectura e interpretación de textos. 2. Producción de textos escritos. 3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 4. Conocimiento de las características, función y el uso del lenguaje. 5. Actitudes hacia el lenguaje. Enfoque didáctico. Los alumnos son sujetos inteligentes susceptibles de cualquier, bajo procesos constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes manifestaciones sociales del lenguaje. El lenguaje en la escuela tiene dos funciones. Es un objetivo de estudio y un instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje. El centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. Análisis, adquisición y el uso de la lengua oral y escrita al texto, lo que permite participar en los contextos de uso, función del lenguaje y analiza sus unidades menores, fonema, letra, palabra y oración. Competencias específicas de la asignatura de español. Competencias comunicativas. Emplear el lenguaje para comunicarse. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Las prácticas sociales del lenguaje como vehículo de aprendizaje de la lengua. Recuperar la lengua oral y escrita, muy próxima a cómo se desarrolla y emplea en la vida cotidiana, lo que supone darle un sentido más concreto a la práctica, a su enseñanza. Enriquecen la manera de aprender de la escuela, permiten describir las convenciones propias de la lengua escrita a partir de situaciones comunicativas, incrementar el conocimiento y el uso para mediar las relaciones sociales. Organizaciones de las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos. Se han agrupado en 3 ámbitos: de estudio, de literatura y de participación social. El trabajo por proyectos didácticos en asignatura es una propuesta de enseñanza que permite el logro de propósitos educativos mediante un conjunto de acciones, interacciones y recursos planeados y orientados hacia la resolución de un problema o situación concreta y a la elaboración de una producción tangible o intangible, como es en el caso de las producciones orales. El proyecto se identifica en 3 momentos: 1, inicio; 2, desarrollo; y 3, socialización. Papel del docente: promover el trabajo de reflexión y análisis de los textos por parte de los alumnos al plantear preguntas o hacer aseveraciones que les permitan identificar algún aspecto de lo que leen o cómo leen. Segundo punto, mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor experimentado con el fin de hacer evidentes las decisiones y opciones que se presentan al desarrollar estas actividades.
dar a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura, ayudarlos a centrarse en las etapas particulares de la producción de textos, como la planeación y corrección, y a usar estrategias específicas durante la lectura, por ejemplo, realizar inferencias, crear o comprobar hipótesis, entre otros. Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo colaborativo y equilibrarlo con el trabajo individual, lo que da oportunidad para que los alumnos logren el máximo aprendizaje posible. Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar la calidad de su trabajo. El trabajo en el aula se divide en trabajo en grupo, en trabajo en pequeños grupos y trabajo individual. Organización de los aprendizajes. Los programas de estudio tienen la siguiente estructura. Inician con una tabla que indica las prácticas sociales del lenguaje que se abordarán durante el ciclo escolar, distribuidas en 5 bloques que corresponden a un bimestre cada uno. Cada bloque se conforma por 3 proyectos didácticos, uno por cada ámbito: estudio, literatura y participación social, con excepción del bloque quinto que presenta 2 proyectos. Aquí se muestra la tabla que se utilizará.